Pero hay un problema. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Cristo verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si quita el pecado del mundo, ¿significa que hay pecado o que no hay pecado? Sí hay pecado. Y Cristo viene a salvar lo que estaba perdido. ¿Se acuerda Lucas 15:32? El hijo pródigo. Este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto. Ajá. Ese Jesucristo, ese Cordero, ha venido a salvar a los pecadores. Pero hay dos cosas. Hay un mundo ateo que no cree en ese Cordero de Dios que ha venido para salvar a los pecadores. Pero hay un mundo creyente que sí lo cree. Y vamos a analizar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 13 en adelante, cómo ese Cordero de Dios, antes de ser sacrificado, Él se une a los pecadores y expresa su amor por los pecadores. Cómo ese Cordero de Dios viene a decirnos que Él efectivamente vino a morir para salvar a un grupo de humanos, a los pecadores. Hay otro grupo que no va a salvar Cristo, que es a los no pecadores. Y no pecadores porque no tengan pecado. No pecadores, entre comillas, porque no reconocen su pecado. No se reconocen pecadores. Vamos a escucharlo. 2:13. 2:13 en adelante. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él... Otra vez. Aconteció, paren la oreja. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Observen, observen. Vamos a ubicarnos. ¿Quiénes estaban a la mesa? Comiencen. 1, Jesús. 2, los discípulos de Jesús. Y 3, los publicanos y los pecadores. Observen esto, el retrato vivo, hablado. Un Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cristo, es el Señor. Él no está solo, también lo acompañan sus discípulos. Pero ojo, en compañía de Cristo y en compañía de sus discípulos, ¿quiénes están? Los pecadores. Repítalo, Luis. Aconteció que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus... Enseñanza número 1. Jesucristo come con publicanos y pecadores. Enseñanza número 2. Él quiere que sus discípulos sigan el ejemplo de Él. ¿Cuál es el ejemplo de Él? Comer con publicanos y pecadores. Él come a la mesa con publicanos y pecadores. Y Él quiere que sus discípulos, o sea, ustedes y yo, también comamos con publicanos y... ¿Y saben qué significa comer con publicanos y pecadores? ¿Sabe con quién comían los judíos? A la misma mesa, con las amistades, con los amigos. Y Jesús come a la mesa con publicanos y pecadores. Jesús se hace amigo del pecador. Jesús quiere que los discípulos sean amigos de los pecadores. Pero paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom, porque sucedió algo muy importante, una enseñanza muy grande que debemos observar. Porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos.
otro grupito. ¿Otra vez? Y los escribas y los fariseos. Esos no estaban a la mesa con publicanos y pecadores. Por un lado están los cristianos con Cristo comiendo con publicanos y pecadores. Por otro lado están los fariseos. ¿Usted en qué grupo quiere estar? Escoja. Siga. Repita. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, se escandalizaron. Comiendo con publicanos y pecadores. Viéndolo comer con publicanos y pecadores, dijeron a los discípulos. ¿Dijeron a quién? Paren la oreja. La tentación del diablo. Aquí está la tentación. El diablo le manda a los discípulos de Cristo, o sea, a ustedes y a mí. El diablo va a mandar fariseos y escribas. Le mandó el diablo a los fariseos y escribas a los discípulos, repítalo. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Le están reclamando a los discípulos. El mundo de hoy le reclama a los discípulos de Cristo por comer con publicanos y pecadores. Los fariseos de hoy siguen existiendo y no permiten, no quieren que los discípulos de Cristo coman con publicanos y pecadores. No puede ser. ¿Cómo es eso? ¿Comer con publicanos y pecadores? No. Esa chusma no. No podemos contaminarnos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Él es el Cordero que quita el pecado. Pues los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Sino los enfermos. Él viene a sanar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces el Cordero de Dios ama a los pecadores. Los discípulos de Cristo deben amar a los pecadores. Los fariseos, la iglesia se ha llenado de fariseos que no aman a los pecadores, que no comen con los pecadores, que dicen yo pecado no tengo. Pero Cristo dice, yo no vine por los sanos, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Yo no vine por los justos, yo vine por los... ¿Por qué dice Cristo yo no vine por los justos? Porque la tentación diaria de ustedes y la tentación mía es creernos justos, es creernos impecables, es considerarnos impecables ante los demás. Los pecadores son los demás, yo soy justo. Y dice Jesús, tú que te crees justo, eres un fariseo. Tú que te crees justo, yo no vine por ti. Chao contigo, no quiero nada contigo. Yo no vine por lo justo, yo vine por los pecadores. La tentación del cristiano es echar a un lado al pecador. En vez de tenderle la mano, en vez de predicarle, en vez de buscarlo para Cristo, lo desecha, lo tira a un lado. ¿Cómo estamos actuando? La buena noticia es que viene el Cordero de Dios a salvar al pecador. Derrama su sangre, no por lo justo, derrama su sangre por los pecadores. Ama a los pecadores. San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vemos el retrato a través del Cordero de Dios. Pero ojo, vemos cómo el mundo de hoy tiende una trampa a los cristianos para que no seamos instrumentos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más bien, para que condenemos a los demás. Escuchen. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos. Otra vez, los escribas y fariseos, los que no tienen pecado. Que hay mucho en la iglesia,
que no tienen pecado. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Observen, los escribas y fariseos no solamente no tienen pecado. No solamente ellos dicen, yo pecado no tengo. No solamente. Eso es un error. El primer error de ellos es decir que no tienen pecado. El segundo error es que le trajeron a una mujer, ¿cómo es? Y los fariseos y los escribas le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Repita la palabra sorprendida. Sorprendida. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Saben qué hacen los fariseos? Ponen la lupa. Vamos a ver a quién sorprendemos. ¡Ay, allá está Petronila! La sorprendimos infragante. Venga para acá. Los escribas y los fariseos andan con una lupa. Ahorita van a decir los protestantes, pues es el cura Toro que anda con una lupa. Tranquilo, yo los entiendo. Andan con una lupa para ver quién es el que se equivoca, quién es el que peca. ¿Para qué? Los escribas y los fariseos, ¿otra vez? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Para qué andan con una lupa? Para sorprender en pecado a la gente. ¿Quién es el escriba y fariseo? Observe que el escriba y fariseo no ve su pecado. Anda viendo con una lupa el pecado del vecino, de la vecina, de la suegra, de la nieta, del nieto, del sobrino, del hermano, de Petronilo y del cura. De ese anda viendo el fariseo para sorprenderlo en pecado. Ojo, siempre habrá fariseos, siempre habrá pecadores. O sea que siempre los fariseos van a encontrar a los pecadores infragantes. Porque siempre hay pecadores y siempre hay fariseos. Siempre van a encontrar a un pecador en el acto. Siempre lo van a encontrar. Encontraron a una mujer en flagrante adulterio. Esto representa el mundo de hoy. El mundo de hoy que anda mirando quién se equivoca, quién peca, para juzgarle y condenarle, para difamarle, para destruirle, para aplastarle, para enterrarlo vivo. Esos son los fariseos. Siga. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Hay que cumplir la ley. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Y hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Y escuchen lo que viene. Por favor, pongan la lupa y háganle son. Tú, pues, ¿qué dices? Tú que dices, ahí viene. Por favor, despacio, Luis. Por favor, escuchen lo que dicen las escrituras. Tú, pues, ¿qué dices? No, lo que viene, Luis, lo que viene. Mas esto decían tentándole. Otra vez. Mas esto decían tentándole. Otra vez. Mas esto decían tentándole. ¿Lo acaban de escuchar? Otra vez. Mas esto decían tentándole. ¿Tú qué dices? ¿Para qué lo decían? Tentarlo. Si tentaron a Cristo, ¿no lo van a tentar a ustedes y a mí? La tentación que vamos a tener en el camino de la vida es creernos más que los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es creernos justos y considerar pecadores a los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es mirar el pecado del otro y hundirlo, hacerlo quedar mal, destruirlo hasta llevarlo a enterrarlo vivo. Esa es la tentación que vamos a tener. Y esos fariseos andaban mirando a quién se equivocaba para destruirlo. Lo llevaron ante Cristo para que Cristo hiciera lo mismo. Entonces tenemos, por un lado, el mundo que juzga y que condena al que se equivoca, al que peca, y no le da la oportunidad del perdón. Pero por otro lado vemos a un Cristo y a los cristianos que deben seguir el ejemplo de Cristo, que no caen en la tentación de los fariseos de andar mirando el pecado de los demás para hundirlo, para enterrarlo vivo.
sino que al contrario. ¿Qué hace Cristo? Oiga. Tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Observan algo? Los fariseos no miraban su pecado, ponían la lupa hacia afuera y agarraron a esa mujer en pecado realmente. Quieren tentar a Cristo para que Cristo haga lo mismo. Quieren paganizar a Cristo. Quieren que Cristo actúe como los ateos, como los incrédulos. Pero Cristo nos da una lección. Ni Él, ni los cristianos deben actuar como los fariseos. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Que en vez de estar mirando para los demás, tenemos que poner la lupa de para acá, al revés, examinar, porque Cristo examinó lo que los fariseos no habían examinado. Ellos habían examinado el pecado de los demás, pero no el de ellos. Y Cristo le puso la lupa a ellos. Y después que lo detectó por dentro, le dijo: el de ustedes que no tenga pecado, ¿qué fue lo que vio en ellos? Pecado. El de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. Queridos hermanos, sepan que usted y yo somos pecadores. Hemos pecado. Vamos a pecar. El mundo nos va a juzgar. El mundo nos va a condenar. El mundo nos va a aplastar. El mundo nos va a pisotear. El mundo nos va a enterrar. El mundo no nos va a perdonar. El mundo va a decir: este no tiene perdón de Dios. Pero por otro lado, está un Jesús que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que no juzga como los hombres, que sabe que somos pecadores, que sabe que esa mujer es adúltera, que verdaderamente la encontraron en el acto mismo del adulterio, pero que también sabe que esos acusadores son también pecadores. Y aquí está la buena noticia: que si el mundo nos juzga y nos condena y no nos perdona porque hemos pecado, hay un Dios que sí nos perdona. Hay un Dios que nos brinda una oportunidad. Está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, óigalo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando usted llegue delante de Jesús, cuando usted esté a sola con Jesús, va a ser distinto a estar delante de los hombres. Delante de los hombres no hay perdón. Si usted se equivocó, no le perdona. Si usted se equivocó, ese no tiene perdón de Dios. Pero delante de Jesús, escuche lo que viene. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Otra vez la frase esa. ¿Dónde está? No, la frase última. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Cristianos, Jesús dice que ningún hombre en la tierra tiene poder para condenarte. Cristiano, que realmente has pecado, hemos pecado y vamos a seguir pecando, no podemos evitarlo. Pero dice Jesús que ningún hombre sobre la tierra tiene poder para condenarte. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te ha condenado. Esa es la buena noticia, que los hombres pueden condenarte, pero ese juicio no vale. Que los hombres pueden condenarte, pero esa condena no vale. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó. Cuando usted se muera, ningún hombre te va a condenar.
vas a encontrarte directamente con Dios, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, a diferencia de los hombres, a diferencia del mundo, oigan las bellas palabras. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Otra vez? Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Él es el Cordero de Dios, que viene a limpiar el pecado del mundo, que viene a salvar lo que estaba perdido, a darle vida a lo que estaba muerto. Él es el que ama al pecador. Él es el doctor que viene a sanar al enfermo. Él es el que viene a sanar no al justo, sino al pecador. Tú y yo somos pecadores. ¿En qué hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos pecado? A lo mejor la gente no lo sabe, pero usted y yo, y Dios lo sabe. Claro que sí, lo sabemos, somos pecadores, no podemos ocultarlo delante de Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que cuando el mundo nos juzgue, que cuando el mundo no nos perdone, que cuando el mundo nos calumnie, nos critiquen, nos difamen, cuando nos hundan, cuando nos entierren vivos, nos queda una esperanza, un Salvador, un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te dice: hijo, yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Para eso morí en la cruz. Para eso derramé la sangre en la cruz. Yo no te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo nos dice que realmente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene a salvarnos. Para salvarnos, primero, nos limpia, no nos condena, nos perdona. Segundo, nos hace la cordial invitación, una invitación amorosa: vete y no peques más. O sea, dice Jesús en castellano: te conozco, sé cuál es tu miseria, sé cuál es tu pecado. Ándale, hijo, no importa que el mundo te condene, no importa que digan que no tiene el perdón de Dios. Ellos no son Dios, ellos no son los jueces, yo soy el juez. Yo no te condeno, vete y no peques más. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que nos invita a mantenernos luchando